Claro, soy Lorilyn Reyes y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Administración de la Hospitalidad. Aunque mi experiencia directa en la industria de la hospitalidad es limitada, he estado estudiando a fondo los principios clave que hacen que esta industria sea tan única y dinámica. Me considero una persona empática, que valora la importancia de brindar experiencias memorables y satisfactorias a las demás. Además, tengo habilidades organizativas y una excelente capacidad para trabajar en equipo, lo cual es crucial en el entorno de la hospitalidad. Primero escucharía las preocupaciones del huésped con atención y empatía, asegurándome de que se sientan escuchados. Creo en mantenerme tranquilo y profesional sin importar la situación. Luego ofrecería soluciones o alternativas para satisfacer sus necesidades, siempre teniendo en cuenta las políticas del hotel. Mi objetivo es siempre cambiar su experiencia y asegurarme de que se vayan con una impresión positiva. Para mí, el servicio de lujo se trata de la atención al detalle y de anticipar las necesidades de los huéspedes antes de que tengan que pedirlo. Se trata de crear una experiencia que supere sus expectativas, donde cada interacción se sienta personalizada y cuidadosa. El servicio de lujo no solo se refiere a las comodidades tangibles, sino también a lo intangible, como el trato que reciben los huéspedes. En un turno ocupado, me concentro en mantenerme organizado y en tener claridad mental. Comienzo identificando las tareas urgentes que afectan directamente la satisfacción del huésped, como los registros de entrada o la resolución de quejas. Luego priorizo las tareas que ayudan a mantener un flujo operativo eficiente, como delegar responsabilidades en los miembros del equipo y asegurarme de que el espacio de trabajo esté organizado. La comunicación es clave, así que me aseguro de mantener a todos informados y trabajar en equipo para manejar la carga de trabajo de manera eficiente. He investigado sobre su hotel y estoy realmente impresionado por su compromiso con ofrecer experiencias excepcionales a los huéspedes y los altos estándares que mantienen. Creo que mis habilidades en servicio al cliente y resolución de problemas complementarían los objetivos de su equipo de excelencia. La reputación de su hotel coincide perfectamente con mis valores profesionales y me encantaría formar parte de su equipo.